Buenas tardes a todas, todes y todos por acompañarnos el día de hoy en este espacio en el marco de la Semana G Local de Evaluación 2022. El tema de nuestro webinar es diseño de proyectos sociales desde la no violencia. Adelante, por favor. Para comunicarnos mejor, les pedimos por favor que mantengan silenciado su micrófono para evitar el ruido de fondo. Sabemos que son tiempos extraordinarios, así que siéntanse libres de salir y entrar cuando lo requieran. No se sientan presionadas o presionados de usar su cámara, aunque nos encantaría conocer su sonrisa. Si quieren expresar su sentipensar, no duden en levantar la mano o utilizar el chat para evitar interrumpir a quien esté hablando. Y les invitamos a utilizar las reacciones de Zoom. Como parte de la red de constructoras y constructores de paz, desde Catalizador Social queremos compartirles las siguientes consideraciones para dar inicio a este webinar. Nos reconocemos como seres humanos que evolucionamos, nos transformamos y por ello un momento no nos define para siempre. Promovemos la honestidad, la inclusión y las conexiones profundas sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Creemos en la libertad de expresión dentro de un contexto de respeto, consideración y empatía. Evitamos obviar, asumir e interpretar situaciones, condiciones u opiniones que no hayan sido asertivamente expresadas. Valoramos la privacidad, los saberes y experiencias de quienes se encuentren presentes. Este es un espacio seguro. Lo que aquí se dice, aquí se queda, pero lo que aquí se aprende se comparte en cualquier parte. También recordemos que en este espacio rechazamos cualquier provocación a violentarnos y somos constructoras de paz. Bienvenidas a todas, todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Adelante, por favor. Gracias. Para iniciar queremos dar una breve semblanza de nuestra querida cofundadora Daniela Sepúlveda Ruiz. Ella es socia fundadora de Fundación que Transforma AC, Rizoma SC, Agencia de Investigación y Desarrollo para la Transformación Social, y de Catalizador Social AC. Gestionó el primer fondo de desarrollo de base en México para el nodo mexicano de la Red América y el programa de participación, transparencia y acceso a información pública para la Barra Americana de Abogados. Realizó monitoreo, evaluación, aprendizaje y control de calidad de información en acceso a justicia penal, libertad de expresión y periodismo de investigación. Prevención, protección y persecución de delitos, agresiones y homicidios de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como de la prevención social de la violencia y violencias basadas en género, en desarrollo de base y derechos laborales. Nuestra querida cofundadora pertenece a la red de constructoras y constructores de paz, a la Red Latinoamericana de Juventudes Constructoras de Paz y al Consejo Latinoamericano de Investigaciones para la Paz. Le paso la voz. Muchas gracias, Sharon. Gracias, Dulce María, por estar aquí acompañándonos. Estamos ahí esperando también la presencia del resto de participantes que se registraron, y por respetar también los tiempos y querer ser puntuales, pues vamos a dar inicio. Esta sesión se está grabando y vamos a compartirla con quienes se registraron también en este webinar. Pues bueno, aquí sobre todo la intención que tenemos es compartir el enfoque que tenemos como catalizador, como asociación civil, sobre el diseño de los proyectos sociales. Desde la perspectiva, creemos que ahí es lo importante de resaltar, y que es lo que queremos instalar también en el sector, es que lo hacemos desde la no violencia, ¿no? Y ahorita vamos a ver de qué va esto, y sobre todo las implicaciones. Mucho de lo que aquí vamos a ver seguro ya lo conoces, y aquí el tema es el enfoque con que lo hacemos, ¿no? Cómo es que vamos desarrollando cada uno de los pasos. Así que durante esta sesión es importante tener presente que toda persona, sin importar su raza, su sexo, su etnia, su lengua, su nacionalidad o religión, posee los mismos derechos, ¿no? Desde su nacimiento. Y estos derechos incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a la no esclavitud ni torturas. Así que ponemos en primer plano pues, los derechos humanos, no está por demás decirlo. Rechazamos las violencias en todas sus formas, y ahorita vamos a ver en particular cuáles. Promovemos la libertad, la justicia, la solidaridad y la consideración, y comprendemos la existencia y diversidad de los pueblos, los colectivos y las personas, ¿no? Esto es parte de nuestra postura como organización. Adelante, por favor. ¿Por qué diseñar proyectos sociales desde la no violencia?
Pues bueno, creo que quienes estamos involucradas, las personas que estamos involucradas en estos procesos de transformación social, económica o política, sabemos la importancia del diseño de un proyecto. Y diseñarlo desde la no violencia es partir del reconocimiento de las violencias que ya existen, ¿no? Y de estas violencias que están instaladas y muchas de ellas normalizadas. Y es proponer soluciones desde donde lo estamos entendiendo, desde donde lo estamos observando y en donde lo queremos cambiar estas soluciones para que contribuyan a no perpetuar, ni complejizar, ni invisibilizar y mucho menos seguir normalizando estas violencias que a veces se nos dificulta reconocer, ¿no? Y bueno, debo decir también que la no violencia va mucho más allá de la ausencia de la violencia, ¿no? Es cuando decidimos ejercer nuestro poder sin violencia, ¿no? Es como también cuando reconocemos que tenemos ciertos poderes y aquí sí creemos mucho que el conocimiento es un gran poder, ¿no? Porque a nosotros tener este conocimiento y saberlo utilizar, podemos ejercer nuestro poder sin violentar ni a nadie más, ¿no? Ni a nosotros mismos siquiera. La siguiente, por favor. Pues saben que este es la primera sesión de dos, la segunda tiene que ver más con monitoreo y evaluación, y aquí es solo para instalarnos pues en estos tres grandes momentos, digamos, de los proyectos. Y en el momento del diseño, que sería el primer gran momento de un proyecto, el diseño al final es una propuesta para cambiar realidades, para cambiar formas de relacionarnos, para cambiar contextos, para cambiar un momento, ¿no? Es este presente que no nos gusta y queremos transformar, ¿no? Y en el sentido de los proyectos nos permite un buen diseño o un proyecto pensado de fondo cuando se empieza digamos, como a concebir, ¿no? Facilita la gestión de un proyecto y no solamente en el término de las acciones, de los recursos, de los tiempos y las responsabilidades, sino también en términos de qué tanto estás tú solucionando ese problema que quieres atender o esa necesidad, ¿no? Y pues bueno, nos vamos a concentrar en esta sesión, solo en esta primer parte, ya después veremos lo que implica el monitoreo y evaluación, pero aquí nos vamos a concentrar en la pregunta, ¿qué queremos cambiar y cómo podemos hacerlo? ¿No? Esa sería una pregunta. La siguiente, por favor. Bueno, aquí básicamente es reconocer, creo que vas a tener que darle otro clic, Sharon, reconocer que un proyecto es solamente, digamos, un proyecto por lo general atiende solo una pequeña fracción de una necesidad o un gran problema, ¿no? O sea, ya cuando lo observamos bien y somos realistas, somos honestos con lo que estamos viendo, pues nos damos cuenta que es, por lo general, solo tenemos la capacidad de atender algo muy puntual. Y aquí hacemos referencia siempre a la acupuntura social, ¿no? La acupuntura social reconociendo que tenemos que saber exactamente qué nervio activar para poder acalambrar todo el sistema, ¿no? Y en verdad transformar. Entonces, hay una gran necesidad, un gran problema. Los proyectos por lo general se instalan digamos, en un punto, ¿no? Muy, muy específico. Y aquí nos empezamos a imaginar esta solución, ¿no? Esto, ¿cómo podemos darle vuelta a esta realidad que estamos observando, ¿no? Y ahí por eso venía, pues bueno, tendríamos que tener un plan, ¿no? Y para empezar el plan, pues también tendríamos que conocer en qué situación se encuentran las personas, el espacio, esto que queremos cambiar, ¿no? Y bueno, seguimos, por favor. Aquí solo para reconocer y no olvidar que todos los proyectos sociales en teoría tendrían que estar atendiendo pues a un derecho, digamos, violentado, ¿no? Un derecho que ha sido negado, un derecho que pues ha sido difícil que una persona o más pueda tener acceso a él, ¿no? Y entonces estos proyectos pues tendrían que partir justamente de esos derechos. Me gusta a mí poner
los objetivos de desarrollo sostenible, porque los objetivos del desarrollo sostenible son solo un reconocimiento que los países reconocen problemáticas compartidas y a partir de eso es que se proponen darle solución y se plantean objetivos y cada tantos años, cada 10 años, cada 20 años vemos objetivos distintos, pero la mayoría de ellos, pues en esencia, siguen procurando atender las mismas problemáticas. Aquí no olvidemos que el único fin de la promoción y la protección de los derechos humanos es conseguir la libertad, la justicia y la paz para todas las personas, para todos los seres humanos. Eso es algo que tenemos que tener presente, independientemente de nuestra condición, de nuestro contexto, pues bueno, el derecho que yo tengo lo tiene cualquier otra persona que está enfrente y al lado de mí, ¿no? Y bueno, aquí también decir que hay unas problemáticas súper específicas que han llevado a los países a reconocer derechos particulares, ¿no? Si bien todas las personas tenemos 30 derechos, 10 de ellos son los elementales, digamos, o los fundamentales, hay derechos particulares para las mujeres, por ejemplo, ¿no? Para que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Hay derechos también para las niñas, niños y adolescentes que son muy específicos y tienen que ver con, pues con su edad, ¿no? Con la etapa de la vida que están viviendo. Y ahorita me encanta que están haciendo referencia también a la autonomía, no recuerdo ahorita el nombre, pero a la autonomía que va adquiriendo una persona en el tiempo, ¿no? Cómo va teniendo este entendimiento del mundo y a partir de eso también va transformando su persona, sus necesidades, sus inquietudes, sus ilusiones y pues bueno, las niñas, niños y adolescentes tienen derechos particulares, ¿no? También hay derechos particulares para las personas con discapacidad, para las personas de los pueblos nativos, para las personas que están consideradas como adultas mayores. Y bueno, y estos derechos, lo único que son específicos para estas personas con estas características, lo único que nos está exponiendo es que están mayormente vulneradas, ¿no? Sistemáticamente hablando o a partir de nuestro entendimiento sobre sus capacidades de conducirse, de relacionarse, de entenderse y conducirse en el mundo, ¿no? Pero bueno, a ver, seguimos. No sé si hasta aquí tengan alguna consulta, alguna pregunta. Me encanta ahí leerlas o escucharlas. Si tienen alguna, por favor, no duden en anunciarlo. Pues bueno, estamos en la siguiente. Y bueno, además de que existen estos derechos, que ya sabemos que son 30, ¿no? Pues también resulta que hay necesidades de las personas y ahí muchas de estas cosas se cruzan, ¿no? Y cuando hablamos de que los derechos humanos se tratan de conseguir la libertad, la justicia y la paz, a mí siempre me hace falta un término más que paz, yo diría seguridad, ¿no? Y pongo de la pirámide de Maslow aquí porque los primeros dos niveles, que son las necesidades fisiológicas y las de protección y seguridad, pues son las mínimas que una persona debería de tener para tener pues sí, para pensar que puede tener una vida digna, ¿no? Entonces, pensemos que los derechos humanos al final se aterrizan en cosas súper específicas, ¿no? Si es el derecho a a seguridad, por ejemplo, pues tendríamos que tener, ahí también tendremos que tener el sentido de protección o el sentido de seguridad en el espacio público, ¿no? O si estamos hablando a lo mejor de una necesidad fisiológica, como es el alimento, por ejemplo, pues ahí está directamente relacionada con un derecho, ¿no? Y bueno, así nos podemos ir con todas, pero al final los proyectos o los programas van a estar encaminados a una necesidad muy específica que pueda aterrizarse en esta pirámide y que pueda estar cobijada por digamos, por un derecho, ¿no? A ver, voy a pedir. David, no sé si pudieras apoyarnos con silenciar tu micrófono, disculpa. Eh, bueno, voy a continuar. Acá. La siguiente, por favor. Y luego no sé si... Gracias, muchas gracias. Ok, entonces estamos aquí
Pongo todos los caminos llevan a Roma porque en verdad hay que decir que a partir de la intención que tiene el proyecto es la herramienta que se puede utilizar o la metodología para poder plantear una solución, ¿no? Entonces sabemos que hay proyectos de asistencia social o responsabilidad social que pueden realizar las organizaciones civiles, las colectivas, las organizaciones empresariales, las fundaciones empresariales, y que por lo general estas pues se plantean desde el famoso, la famosa teoría de cambio, ¿no? Es una forma de poder plantear una solución, o el famoso marco lógico, modelo lógico que se llegó a utilizar indiferentemente, pero ahí la verdad que la diferencia es más en cómo se redacta el proyecto. Pero bueno, existen estos de asistencia y responsabilidad social. Hay otros más que tienen que ver más con el desarrollo o con la promoción del desarrollo, y ahí conocemos planteamientos de solución como los planes de desarrollo nacional, estatales, municipales, institucionales, ¿no? Desde hasta las organizaciones, los planes estratégicos, que también pueden servir como una guía para poder llevarnos a estos caminos o estas realidades distintas, ¿no? Y soluciones de mercado que generan valor social, pues es un canvas, un design thinking, una forma de plantear un modelo de negocios, ¿no? Para estos proyectos sociales, empresas B, o estos proyectos productivos, productos con causa, y todos estos planteamientos que la utilidad sobre todo se van no solo a generar un valor económico, sino un valor social también. Y como todos los proyectos, bueno, estas son dos formas de poder plantear un proyecto de asistencia o responsabilidad social, que son estas transformaciones que queremos ver en un entorno pues social, pensando en comunidades, pensando en, en espacios públicos, pensando en espacios que dentro de lo público pues tienen reglas propias y se hacen intervenciones como las escuelas, casas hogar, ¿no? Como estos otros espacios. Y bueno, aquí en estos diagramas, no sé si alguien de este grupo, yo logro identificar a al menos una persona aquí de este grupo, pero no sé si alguien más tenga conocimiento sobre las distintas maneras de plantear un proyecto, esto que les pongo aquí de teoría de cambio o de marco lógico. ¿Lo habían visto así diagramado de esta manera? Estaría bonito leerlas. Un sí, un no es suficiente. Dulce, no. Muy bien, muchas gracias, Dulce. ¿Conocías cualquiera de estas dos, Dulce? Aprovechando que contestaste. ¿Conocías Sí, estos? ¿Cuál conocías? el marco lógico. El marco lógico, el primero. Yo digo que estas dos son formas distintas pero complementarias de plantear una solución. El marco lógico, digamos que es muy cuadrado, es una cosa muy lineal, ¿no? Se espera que si haces A, suceda B. Y en la teoría de cambio lo que hace es reconocer que las relaciones son más complejas, ¿no? Y que puede ser mucho más no tan lineal como lo puede plantear marco lógico, ¿no? Que te estás poniendo un propósito, luego el fin, y luego los objetivos, ¿no? Componentes y las actividades. Tampoco es tan así. A veces hay factores que pueden pues afectar que esto pueda suceder de una buena manera. Para poder plantearlo de cualquiera de cualquiera de las dos formas o esquemas, tenemos que tener conocimientos previos. No podemos imaginarnos las soluciones si no tenemos conocimiento sobre todo de actores claves, ¿no? ¿Quiénes están ahí? Organizaciones civiles, instituciones públicas, empresas, actores políticos, sociales, ¿no? ¿Están de acuerdo, no, con lo que estamos haciendo? ¿Les favorece o no esto que queremos hacer? El contexto político favorece, el contexto económico, social, cultural favorece o no para que esto suceda. ¿Qué recursos disponibles tenemos, no? Aquí si ya fuimos capaces de identificar la problemática o la necesidad que queremos atender y tenemos toda esta información, pues bueno, podemos ahora sí pensar en que nos podemos imaginar como un caminito, ¿no? Una posible solución. ¿Y qué caminito tendría que ser este? A ver, a la siguiente, porfa, Charo.
Es un caminito que seguramente ustedes ya han visto si han implementado o han gestionado proyectos, ¿no? O han participado en la implementación de cualquiera de ellos. Y esto, digamos que ya es una interpretación más operativa de lo que es una estrategia, ¿no? Acá ya pensamos, pero lo que yo quiero señalar es que en muchas ocasiones, a veces diseñamos un proyecto, esto que tenemos al lado izquierdo que está en color morado, a veces diseñamos un proyecto desde la distancia, ¿no? Algo que pasamos por ahí, lo observamos, lo intuimos, indagamos, investigamos, conocimos desde afuera lo que estaba pasando, ¿no? Y yo lo pongo ahí, el periodo 0 y periodo 1 de un mismo color, porque pudiera suceder que cuando nosotros diseñamos el proyecto o entendemos cómo podemos darle solución a esa problemática, entramos al espacio físico o nos vinculamos con las personas y resulta que lo que nosotros percibíamos no era realmente lo que estaba sucediendo, y es ahí un momento donde tenemos que repensar y poder ajustar lo que estamos proponiendo como solución. Entonces, los primeros momentos, digamos, de un proyecto, sí es la propuesta de transformación, ¿no? Sobre el acceso, ejercicio a un derecho o más derechos, ¿no? Y a partir de esta recolección puntual sobre lo que está sucediendo ahí, ¿no? A lo mejor hay técnicas de diagnóstico, como ya les decía, información que está disponible. A veces sucede que si ya tenemos conocimiento previo de ese espacio, pues podemos conocer pues casos específicos, ¿no? Que nos puedan ayudar a también pues nos identificar con mayor finura, perdón, o con mayor exactitud las necesidades puntuales que se requieren o que se tienen ahí, ¿no? Entrevistas pueden ser, porque por lo general, al menos que tú no hayas entrado antes a esos espacios, es complicado y además costoso poder realizar diagnósticos participativos, entrevistas o etnografías, ¿no? Pero la información que está disponible puede servir, puede servir. Y entonces esperar que en un primer momento, una vez ya tenemos pues todo el recurso necesario para empezar, pues se espera que no necesariamente sucedan las actividades con resultados muy puntuales, sino más bien nos preparemos para poder realizar las actividades de una forma adecuada, ¿no? En tiempo y en forma. Entonces, esta línea del tiempo, lo único que nos está mostrando del lado izquierdo es que estos dos momentos pudieran fusionarse y a veces pudieran extenderse, ¿no? Lo que te toma a ti en conocer el espacio, en llegar, reconocer el espacio, hacer los ajustes que necesitas hacer para poder producir los insumos. ¿Qué insumos? Pues bueno, cartas descriptivas, manuales, todo lo que tú vas a requerir para empezar a gestionar el proyecto y a implementarlo. Esta línea del tiempo es importante porque aquí se reconoce que las organizaciones tienen ya medios, tienen productos, tienen bienes o tienen servicios que pueden ya sea pues mejorar, aprovechar, adaptar y poner a disposición para facilitar este acceso y ejercicio de derechos dependiendo del proyecto, ¿no? Y que también, aquí yo les estoy poniendo una línea del tiempo, pero esto puede instalarse en proyectos que vayan dirigidos a mujeres, niños, niñas, adolescentes, a personas de los pueblos nativos, adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Y aquí lo que esta línea del tiempo supone es considerar también, pues que implica, dependiendo de la dificultad del proyecto, implicará pues momentos, ¿no? Digamos, una línea del tiempo más extensa o más corta, pues dependiendo de los resultados que se quieran obtener. Aquí yo les puse, pues del lado izquierdo, el diseño del proyecto y los insumos, como el periodo 0 y el periodo 1, y de color gris a partir del periodo 2, 3, 4 y 5. Ustedes van a ver que tendríamos que estar imaginándonos qué es lo que va a suceder una vez tengamos todo lo que necesitamos para hacer las actividades, ¿no? Y eso instalarlo en el tiempo. ¿Por qué lo pongo en periodos?
porque es difícil estimar en meses, en número de meses puntuales, qué es lo que se requiere para poder lograr realizar las actividades. ¿Por qué razón? Porque en algunos de los casos, por ejemplo, los proyectos consideran capacitaciones, ¿no? Y en las capacitaciones solo lo tomamos en la línea del tiempo, pues como un momento, pero resulta que para capacitar, pues tuviste no solo, si ya tienes tu currícula, qué bien, ¿no? Pero para poder capacitar seguramente tendrás que convocar, para poder convocar tendrás que identificar a las personas, para poder identificar a las personas, ya tuviste un perfil previo, ¿no? Y entonces están sucediendo una serie de momentos que a veces no consideramos para poder realizar la producción de estos bienes o servicios, ¿no? Y así también, pues imaginémonos qué efectos tendrá eso en el corto plazo, mediano plazo, que al final son pues los resultados del proyecto, ¿no? Los resultados, digamos, como inmediatos, si las personas, si hablábamos de capacitación, entonces si las personas aprendieron algo de estas capacitaciones, ¿no? Y esperar que esos impactos o propósitos del proyecto se vayan cumpliendo. El impacto sería que estas personas puedan aplicar, ¿no? Estos conocimientos y tengan un efecto y el propósito se cumpla a largo plazo. Entonces, aquí es simplemente como, pues, no dejar de lado que a veces los proyectos y los cambios o transformaciones que queremos observar llevan muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. Así que yo sí les invito siempre que nos imaginemos unas soluciones, vayamos paso a pasito, ¿no? Que si tengo esto, o para poder realizar la capacitación de la que hablábamos hace ratito, ¿qué necesitaba? Además de la currícula, pues necesito un espacio, necesito los materiales, necesito, pues, las personas que van a facilitar, necesito, y el necesito, son cosas que tienes que tener previo a poder convocar. Y pues bueno, eso se lleva tiempo, ¿no? Aquí es tener como consideradas las eventualidades también como parte esencial del diseño de un proyecto. Y para eso, la siguiente, Filmina, por favor, gracias. Gracias. Y para lo siguiente hay algo que me parece sumamente importante y que me tocó verlo en un proyecto de derechos laborales con sí, bueno, un proyecto de desarrollo laborales. Y esto es cómo podemos tener un plan de sostenibilidad como parte del proyecto. O sea, creo que en pocas ocasiones nos concentramos en desarrollar una estrategia que vaya más allá de vamos a conseguir más socios que estén interesados y quieran invertir en el proyecto, o vamos a buscar las oportunidades que existan en las instituciones públicas, o vamos a buscar a las empresas interesadas en apoyar. Va mucho más allá de esto. Un plan de sostenibilidad como parte estratégica de un plan de un proyecto, del diseño del proyecto, considera en cada uno de los niveles de los insumos, cuando estás produciendo tus insumos, que serían que tus currículas, tus manuales, tus estrategias, tus campañas, o cuando estás haciendo tus productos, que ya es una vez capacitaste a la gente, cuando ya estás viendo los efectos en cada uno de estos niveles, debemos de hacer un análisis en relación al contexto político, económico y social, ¿no? Por ejemplo, en los insumos, algo podría parecer muy absurdo, pero en los insumos, ¿qué tal si la materia prima ya no está disponible? ¿Qué tal si resulta que la tuvimos que comprar en Estados Unidos y el tipo de cambio es otro, ¿no? Y los costos pues, ya son considerablemente más altos. Entonces, ¿cómo podemos darle la vuelta a eso? El considerar, pues bueno, estos elementos, ¿no? Los insumos, los productos, los efectos, los impactos, los posibles riesgos que puedan existir, escribir puntualmente como este riesgo que yo acabo de señalar, ¿no? Cambió el dólar con respecto al peso, ahora pues nos puede costar más pesos por dólar y eso quiere decir que puede incrementarse el precio de lo que voy a necesitar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que eso suceda? ¿Es alta, es baja? ¿No? Y tener ahí presente el impacto que pueda tener al proyecto, ¿es bajo o es alto? Ah, pues resulta que no es alto porque tengo un sustituto en el mercado mexicano que puede funcionarme bastante bien.
Entonces, pues bueno, si baja o sube el dólar, pues no me va a afectar tanto. Y la acción de mitigación, en este caso sería pues comprar, buscar otro proveedor, comprar otro material, ¿no? Si nosotros tenemos este plan de sostenibilidad como parte fundamental de nuestro proyecto, es muy probable que las dificultades a las que nos vayamos a enfrentar en la vida del proyecto, pues bueno, las podemos mitigar en tiempo, ¿no? Y así no es dificultar la implementación. Ahí creo que se nos quedó la presentación en pausa, pero... Y bueno, no sé si mientras nos vuelvan a compartir la presentación, no sé si tengan hasta aquí alguna duda. Patti, Nelly, David, Itsuri, Dulce, Tocaya, hermosa. ¿Alguna duda hasta aquí? Estoy yendo muy rápido. ¿Algún comentario? ¿Todo claro, David? Gracias por acompañarnos, David. Pues bueno, aquí ya seguimos. Entonces, no sé si puedas. Gracias. Muchas gracias, Charo. Bueno, estábamos aquí. Entonces, el tener un plan de sostenibilidad como parte del diseño del proyecto nos va también a permitir tener el plan B, el C y el D, ¿no? El saber si, bueno, en el caso de la pandemia creo que nadie se lo esperó y ahora tenemos ahí un caso extraordinario de algún tipo de situación que pueda suceder, pero que ya sabemos cómo darle vuelta y cómo solucionarla, ¿no? Pero en la medida en que tengamos los posibles escenarios, también vamos a tener ahí a la vista las posibles soluciones, ¿no? Al menos de cómo lo vamos entendiendo. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias, Tocaya, por contestar. Y bueno, aquí voy a entrar a la parte, creo que ya medular del tema de las no violencias. Yo quiero que no dejemos de lado los derechos, ¿no? Todos los derechos para todas las personas, ¿va? Y esto es importante porque hay estos enfoques que últimamente pues se suenan mucho y parecieran que son lo mismo, que vienen de donde mismo y solucionan lo mismo y no, se complementan todos ellos. Y bueno, uno es la perspectiva de género, ¿no? Y la gran pregunta que nos hacemos, pues, ¿cómo es que cómo lo podemos integrar en un proyecto? Si sabemos que un proyecto lo que hace es facilitar el acceso a algún derecho, el acceso y el ejercicio, si sabemos que vivimos en una sociedad de desigualdades, entonces aquí la perspectiva de género lo que hace es identificar, cuestionar y valorar estas discriminaciones, estas desigualdades y las violencias en particular las que excluyen a las mujeres, ¿no? Para que tengan, digamos, como la igualdad pues sí, de oportunidades de acceder a sus derechos, ¿no? La perspectiva de género también lo que nos permite es desarrollar o proponer acciones que permitan erradicar estas desigualdades. ¿Cómo podemos darle la vuelta, no? Por eso tenemos que ser primero capaces de identificar, cuestionarnos todo, yo creo que antes de identificar, ¿no? Pero conocer, cuestionar para poder identificar y después valorar qué tanto se nos está discriminando y de qué forma, en dónde, quién, cómo, ¿no? Y bueno, así para crear las condiciones de cambio que permitan avanzar, ¿no? Y pues esto va más allá de mejorar la condición de las mujeres y las niñas, intenta también mejorar su posición social, en qué medida se les valora en la sociedad, así como qué tan real es eso de que acceden a sus derechos, ¿no? O sea, qué tan real es esto de acceder a derechos en las instituciones públicas, en los espacios de trabajo, a una vida libre de violencia, pues esto, qué tan cierto es que la igualdad sucede, ¿no? ¿De qué forma? ¿Y qué lo está obstaculizando? Eso creo que sería lo más importante. La siguiente, por favor. Aquí, pues creo que esta serie de preguntas nos podría ayudar a orientar nuestras decisiones, ¿no? De cómo, si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de la forma correcta. Si este proyecto, pues tiene una perspectiva de género integrada, ¿no? Aquí tendríamos que cuestionarnos si el proyecto identifica, involucra, promueve la participación activa
de organizaciones de mujeres durante el proceso de planificación, implementación, evaluación. Sí, pues vamos por el camino adecuado, ¿no? Si cuantifica y costea todas las actividades puntuales para las mujeres. Sí, pues bueno, podemos seguir avanzando. Si sensibiliza y capacita en género a los equipos y la población con la que vamos a estar trabajando. Sí, bueno, creo que va cumpliendo. Aplica el principio de inclusión para hombres y mujeres, para minorías, para grupos vulnerables. Sí, bueno, podemos seguir avanzando. Asegura que las mujeres participen activa, equitativa y permanentemente en los espacios de identificación, priorización y concertación. Sí, adelante. Mitiga y disminuye las desigualdades. Sí, pues bueno, este proyecto puede estar, ¿no? Ya, digamos, cambiando las realidades de las personas y en particular, en este caso, a las mujeres. Entonces, aquí tenemos que tener presente, pues, qué tanto estamos cumpliendo esto. Cuestionar si el proyecto puede generar conflictos de género entre hombres y mujeres, ¿no? Y si es así, ¿cómo podemos también mitigar este efecto negativo potencial? Voy a poner un ejemplo, en comunidades mayas, el hecho de que las mujeres sean económicamente activas, ¿no? Productivas, económicamente activas, que tengan una actividad productiva y que generen ingresos, pues culturalmente al principio puede generar ahí algunos tipos de conflictos. Si el proyecto no está considerando el tema cultural, pues puede dificultarse la implementación desde que la gente no esté de acuerdo a participar o que niegue la participación. En este caso, los hombres de las mujeres y así pues no cumplir el propósito del proyecto, ¿no? Y son estas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta cuando estemos trabajando. Si estamos trabajando en las comunidades, también saber que si existen organizaciones o colectivas, pues poder fortalecerlas para que se instalen capacidades, ¿no? Dentro de los espacios donde estamos trabajando, sobre todo para que las mujeres tengan mayor participación política, económica, ¿no? Dentro de los territorios. No sé si hasta aquí tiene alguien alguna duda, porque puede ser un poco más complejo este tema mientras vamos avanzando. Voy a seguir avanzando. Hay otra cosa que le complementa a esto de la perspectiva de género. Si la perspectiva de género pues es esto de conocer, cuestionar, identificar, ¿no? Acá el enfoque diferenciado es reconocer, la siguiente por favor, el enfoque diferenciado es reconocer, ¿no? Las características de las personas. Y estas características, ¿cómo pueden facilitar o dificultar el acceso a cualquiera de estos derechos, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser, o sea, qué podría ser distinto para una persona con unas características que para otra, ¿no? Pues si lo desmenuzamos y si vamos mencionándolo, nombrándolo, señalándolo, vamos a poder entender para poder después atender y transformar estas realidades, ¿no? Porque qué dificultades y desigualdades se identifican en relación a otra persona. Vamos a darle la siguiente, como para poner un ejemplo, ¿no? Esta es como digamos que podemos reconocer a una persona, ¿no? De aquí. Aquí yo soy ser humano, una persona, un individuo, soy mujer, ¿no? Heterosexual, ¿no? De nivel de licenciatura, ocupación, empleada sin beneficios, ¿no? Y esta soy yo nada más. Y a lo mejor un hombre, no sé si está por aquí todavía, David, no sé si tú pudieras, ya sea en el chat o en el micro, instalarte o describirte en esas 4 categorías. Vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio con el David, a ver si se deja. A ver si nos está escuchando. A lo mejor está ocupado. Sí, no, sí te estoy escuchando. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos a ti, David. Muchas gracias por abrir tu micro. A ver, sexo, hombre, género heterosexual, nivel educativo, maestría, ocupación, ¿cuáles tienes? Faltó el rol mixto, independiente, aquí, sí, pues es el que más se aproxima en ocupación.
faltaría ocupación del hogar también, trabajo no Ocupación de lo... remunerado. Óigame, Oye, la pandemia, qué bonito. Bueno, por un lado vino a exponer y a encrudecer realidades y por otro también vino a hacernos más activos en los cuidados de la casa, ¿no? En todas las actividades del cuidado. Bueno, imagínate tú caminando por un campo, ¿no? Agrícola de... No, no me voy a ir a la agrícola, nos vamos a ir a Juárez, a Ciudad Juárez, a Juaritos de mi corazón, que tanto me encanta, por donde está la maquila, ahí al lado. ¿Tú crees que el nivel de riesgo que puedas tener tú y el nivel de riesgo que pueda tener yo al caminar a las 8 de la noche por la maquila sea el mismo? no, no lo es. No. Corres más riesgo tú que yo. Y eso que yo no puse ahorita la edad, a lo mejor, y fíjate que si te hubiera puesto la edad, que no fuera yo, que fuera Sharon, que es más joven que yo, ¿no? 10 años más joven que yo. Y a lo mejor si te pongo el estado de salud también como otra característica, que puede que tenga yo algún tipo de enfermedad, no sé, una enfermedad cardíaca, ¿no? Y a lo mejor tengo me identifico con, no sé, con una cultura afrodescendiente, ¿no? Entonces, todas estas características a mí me ponen en un grado distinto de vulnerabilidad. En este ejemplo que yo te estoy poniendo, a tener acceso a una vida libre de violencia en un espacio público, ¿no? Entonces, si nosotros no instalamos o no tenemos bien identificada el perfil de la población con quien queremos trabajar, el espacio físico, el contexto en el que ese espacio físico también, pues, se instala históricamente hablando, es difícil podernos imaginar soluciones, ¿no? Y más sobre todo si no estamos también al tanto de lo que las dinámicas de las personas pueden llegar a representar en términos del proyecto, ¿no? Y bueno, no sé si le quieran dar a la siguiente, Charo. No sé quién está ahí. Entonces, bueno, esto para yo decir que sí es importante tener pues todos estos lentes o filtros para que los proyectos puedan ser más realistas en términos de solucionar una problemática, ¿no? El enfoque de género para identificar, cuestionar y valorar estas discriminaciones, desigualdades, violencias y exclusiones, en particular hacia las mujeres. El enfoque diferencial para entender y atender estas vulnerabilidades y poder transformar estas realidades. El enfoque intercultural. ¿A qué le suena el enfoque intercultural? Ahí lo dice todo. Pero bueno, ahí básicamente el enfoque intercultural es tener justo en cuenta las diferentes culturas, religiones, ¿no? Cosmogonías, cosmovisiones, entendimientos de la vida, todos estos usos y costumbres que pueden suceder en ciertos espacios físicos y que pueden también tener una influencia en lo que vamos a hacer. Entonces, voy a poner otro ejemplo. En Puebla, en las afueras de Puebla, cuando se quiere hacer algún tipo de proyecto productivo, ¿no? Ahí hay todo pues sí, hay un entendimiento que se debe de pedir permiso a la tierra antes de poder realizar cualquier tipo de actividad en cierto espacio físico. Y si tú eso no lo haces, la comunidad no te permite empezar a trabajar, ¿no? Entonces es también tener como esto presente para que puedas saber en qué momento instalarlo y también las implicaciones que eso tiene en términos de tiempo, ¿no? Si tienes que negociar. Hay comunidades donde los tiempos que nosotros conocemos con segundero no suceden igual, ¿no? Hay tiempos que están más relacionados a veces a las estaciones del año, a la cosecha, a festividades, ¿no? A otras cosas que no necesariamente atienden al calendario que utilizamos. El enfoque intergeneracional, ¿esto por qué lo pongo aquí? Porque han habido muchas discusiones sobre el adultocentrismo, ¿no? En la forma en que damos o hacemos propuestas de solución a ciertas problemáticas o necesidades, ¿no? Donde las juventudes están presentes, pero parece que no se les escucha, parece que se piensan estas soluciones sin siquiera haberles cuestionado si esa es una buena opción para poderle dar la vuelta, ¿no? Al problema.
y interseccional, sobre todo porque hace cruce de características de las personas y también pone a las personas entre las oprimidas y las opresoras, ¿no? Y qué tanto tienes tu oportunidad de acceder a tus derechos a partir de las características que también presentas, ¿no? Y bueno, le pongo aquí al final derechos humanos porque es cuestión de reconocer, acordarnos y tener presente todo el tiempo que todos los derechos son para todas las personas, ¿no? No podemos, pues, discriminar y decir a ti sí, a ti no, a ti te defendemos, a ti no, si defendemos, defendemos y pensamos en una solución que mitiguen todas estas desigualdades en el ejercicio y acceso a los derechos humanos, ¿no? Todos estos fenómenos que nos enfrentamos. Y creo que esta se va a repetir la siguiente, por favor. Sí, esta se repite, pero acá gracias. Bueno, si quieres ir, dale para atrás, por favor, Sharon, gracias. Aquí nada más para decirles que en el izquierdo es como un antes del proyecto, antes de empezar actividades, y el gris es cuando ya estamos realizando actividades puntuales en territorio, ¿no? Entonces se espera que en términos de evaluaciones, gracias, las primeras evaluaciones de necesidades o diagnósticos sucedan justo en los primeros momentos del proyecto para después empezar a hacer las evaluaciones de los procesos, ¿no? ¿Qué está pasando con las actividades? ¿Están sucediendo en tiempo y en forma? ¿Las personas están aprendiendo lo que se supone debían aprender? ¿Lo hicimos de la manera correcta? Porque es importante tener en cuenta todo esto, porque si no tuvimos en cuenta nuestro enfoque diferencial, nuestro enfoque intercultural, intergeneracional, pues a lo mejor estamos preparados para hacer no sé, un diagnóstico participativo con unas encuestas. Y resulta que las personas ni siquiera saben leer, ¿no? O resulta que no son adultos, son niñas y niños, son niñas y niños con quienes tienes que trabajar y con ellos vas a tener que diagnosticar. Entonces, las herramientas que tú utilices, ¿no? Y como tú te imagines, la actividad tiene que estar también instalada, pues, al perfil de las personas con las que te tienes que acercar. Los horarios, por ejemplo, ¿no? El estado de salud, tan importante como hay personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, hay personas sordas, hay personas que tengan algún tipo de problema para moverse, ¿no? Adecuadamente, de una manera, pues, no tan complicada. Y si no, pues también de eso nos van sirviendo estos momentos para saber si hicimos las actividades adecuadas, si cumplimos el propósito, si lo hicimos en tiempo, si lo hicimos en forma, ¿no? Si gestionamos los recursos económicos, los recursos del tiempo también, que es importante tomarlo en cuenta. Y así va sucediendo, ¿no? A lo largo de la vida del proyecto para al final poder también, en este modelo basado en evidencias, pues saber que se va a hacer una evaluación. Esto es importante tenerlo en cuenta en el diseño del proyecto para instalarnos, insisto, en los tiempos reales, ¿no? Tener siempre bien presentes porque en la medida en que vamos diseñando estamos comprometiendo resultados y si no tenemos en cuenta todo lo que pueda llegar a suceder, que pueda dificultar y si no tenemos la capacidad de mitigar o responder estas situaciones de riesgo para el proyecto, pues bueno, evidentemente las evaluaciones pues no van a resultar de la forma que nos gustaría, ¿no? Y aquí lo que queremos, acuérdense, es cambiar o transformar leyes, políticas, reglamentos, prácticas institucionales, normas, creencias culturales, roles de género, responsabilidades, el tiempo utilizado, ¿no? El acceso, el control sobre activos, sobre recursos, sobre derechos, el poder, la toma de decisiones. Eso es lo que estamos transformando. Eso es lo que queremos transformar en un proyecto que está planteándose desde la no violencia, ¿no? Y bueno, la siguiente, por favor. Esto me parece sumamente importante porque si los proyectos lo que quieren es pues dar respuesta a estas desigualdades, pues tenemos que también advertir que a veces las soluciones que nos podemos imaginar pueden contribuir o no a estos, digamos, como a los roles de género, ¿no? A que estas desigualdades se perpetúen, a que los roles de género se mantengan o se transformen. Entonces, hay 4 tipos de proyectos en este sentido, ¿no? Hay el proyecto neutral,
y lo puse en neutral ahí en arriba porque digamos que es el programa o proyectos que pueden reconocer cuestiones de género, pero no hacen nada al respecto, ¿no? Entonces, por lo general, tienden a reforzar desigualdades de género. Hay otro tipo de proyecto que puede ser explotador o dañino de género. Esto no reconoce las cuestiones de género y tienden obviamente pues a agravarlas aún más, ¿no? Hay otro que es consciente de género. Este programa consciente de género busca mejorar la condición de las mujeres y las niñas abordando las cuestiones prácticas del género, pero no intentan transformar las relaciones de género. O sea, nada más estoy ahí trabajando con ellas, pero no hago pues nada al respecto. Ahorita se me pueden ocurrir varios tipos de proyectos y ahorita vamos a ver si coincidimos. Y en lo que sí nos gustaría instalarnos son los proyectos transformativos, ¿no? Que esta es una intención explícita de transformar estas relaciones de poder que son desiguales, ¿no? Aquí va más allá de mejorar la condición de las mujeres y las niñas, tiende más a mejorar la posición social, ¿no? En cómo las mujeres y las niñas se valoran en la sociedad y así como tienen acceso a sus derechos. Las siguientes tres fílminas son importantes porque ya puntualmente se describen. Adelante, por favor. Los dos donde no queremos entrar con estos explotadores o dañinos de género, estos tipos de proyectos, o el neutral con el género, ¿no? El explotador, porque no está reconociendo las cuestiones de género y además de que puede ser considerado como un proyecto, un programa ciego de género, pues no identifica diferencias entre niñas, mujeres, entre hombres y niños. No se menciona ni siquiera el tema de género en el proyecto, no se asigna por obvias razones presupuesto, ni recursos humanos, ni técnicos, ni momentos específicos para poder, o actividades que puedan responder a esto, ¿no? Hay los otros proyectos que son neutrales con el género, aunque se pueden mencionar como un problema dentro del documento y se puede identificar las diferencias, no aborda desigualdades, ¿no? No aborda las discriminaciones y la información que te pueda arrojar el proyecto, la manera en que se vaya documentando lo que va sucediendo, puede o no arrojarte información puntual sobre los sexos, ¿no? Y pues en este tipo de proyectos, cuando son neutrales, no se les asigna tampoco recursos. Y esto por lo general, cuando no se diga cuando es explotador, ¿no? Pero cuando es neutral y no se está asignando el recurso, no se está haciendo un esfuerzo, también tienden a reforzar estas desigualdades de género. Entonces aquí no queremos caer en este tipo de proyectos, no queremos instalarnos y sí es importante pues siempre cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para transformar? Los que pueden estar, adelante, por favor, conscientes de género. Aquí sí claramente está integrado el género como parte del proyecto. Sí hay soluciones específicas para abordar estas necesidades, pero no trata causas profundas de estas desigualdades, ¿no? No trata normas sociales, no trata creencias culturales, no trata valores, ¿no? O sea, ¿en qué nivel nos estamos instalando? Podemos estar conscientes, pero sabemos que no vamos a llegar hasta el fondo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se instala el proyecto? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Con qué recursos contamos? ¿Qué vamos a poder hacer con eso? Y bueno, estos que son conscientes de género, aunque no transforman las realidades o las relaciones, perdón, de género, sí tienden a mejorar la condición de las niñas y las mujeres, ¿no? O sea, eso sí lo hace, pero no se va a la raíz de los problemas, ¿no? No se va a atender estas necesidades puntuales que pueden dar solución a mediano o largo plazo al que queremos hacerle frente. Y los transformativos, adelante. Eh, Gracias. Los transformativos aquí, como les decía, si hay una intención explícita y aquí lo que se quiere hacer es mejorar las condiciones de las niñas y las mujeres en torno a su posición social, ¿no? Entonces aquí, tanto los objetivos como los resultados, como los indicadores, buscan enfrentar estas desigualdades, ¿no? De género y estas violencias o los roles y los estereotipos de género. También aquí las causas profundas de desigualdades de género sí son atendidas, ¿no? En todos los niveles, o sea, estamos hablando que hay normas sociales que se quieren cambiar, creencias culturales y valores, o sea, hay actividades, hay recurso humano técnico, hay materiales que están instalados para este propósito, ¿no? Transformar estas desigualdades. Y
se abordan en todos los niveles, incluyendo en la política. Ahorita vamos a ver este tema de los niveles o los espacios. Aquí algo bien importante, los datos que se vayan generando, la forma en que vamos documentando, pues también está desglosada en términos no solo del sexo, ¿no? Sino todas estas características que yo les decía hace ratito. Y bueno, los programas se dirigen a las niñas, niños, mujeres y hombres, o sea, no es a todos, sino son cosas muy puntuales porque reconocemos que las niñas de esta colonia están enfrentando una violencia muy particular y también pues tenemos que atender la violencia particular que ellas están enfrentando, ¿no? Y los niños están participando de esta forma en este tipo de violencia, pues bueno, hay que hacer actividades muy específicas en torno que atiendan eso, ¿no? Y bueno, estos programas o proyectos por lo general pues transforman estas relaciones de género desiguales. Entonces, lo que se espera es que las condiciones de las mujeres y las niñas en la sociedad, pues sí sean mucho mejores, ¿no? Aquí transformar, ¿qué? Otra vez, leyes, políticas, reglamentos, prácticas institucionales, normas, creencias culturales, roles de género, responsabilidades, tiempo utilizado, acceso, control de activos, recursos, derechos, el poder y toma de decisiones, ¿no? Esto es lo que queremos transformar. Primero reconocerlo y después transformarlo. La que sigue, por favor. También dentro de un diseño del proyecto, habrá que considerar un momento para el aprendizaje, el monitoreo y evaluación. Si bien el monitoreo y evaluación son actividades súper específicas que las vamos a ver en la otra sesión, aquí sí es importante poner cada año, ¿no? Un momento en particular para poder promover el aprendizaje colectivo, ¿no? Reflexionar, darnos un tiempo para pensar qué sucedió, cómo lo hicimos, cómo nos hubiera gustado que pasara, por qué no salió como estábamos esperando, qué nos hizo falta, ¿no? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué se puede integrar o qué debemos de adaptar para que pueda suceder lo que estamos esperando, estas transformaciones, ¿no? También cómo podemos hacer más fácil esta recolección, socialización de la información clave para que podamos aprender de este proceso. Es no solo que se quede en una anécdota o en radio pasillo, ¿no? O en esto que fue un chiste de, ay, fue una anécdota de una visita de campo, pero no debió ser chiste, o ese chiste se debía convertir a lo mejor en un protocolo de seguridad, ¿no? No lo sabemos. Entonces, todos esos momentos para reflexionar sobre lo que estamos haciendo y cómo está saliendo, es importante programarlo también como dentro de nuestro plan de trabajo, dentro de nuestro proyecto. Y tener la flexibilidad, ¿no? Para poder adaptar lo que habíamos pensado y replanificar o replantear, ¿no? ¿A partir de qué? De la evidencia que tenemos. Sabemos ya qué pasó, porque mira, tuvimos nuestras pues no sé, nuestras listas de asistencia o nuestras evaluaciones, nos dicen que ni siquiera entendieron, utilizamos un lenguaje que no fue el apropiado, no era para el perfil de las personas, o saben que ni siquiera hablaban español, wow, ¿cómo le hacemos, no? O sea, todas estas cosas hay que tener también la capacidad y la disposición para poderlas enfrentar y adaptarnos, ¿no? Acordémonos que al final esto no es más que un experimento social. Y bueno, la que sigue, por favor. Hasta acá al final ya entramos al tema de la no violencia y entramos al tema de la no violencia. Bueno, antes de entrar al tema de la no violencia, no sé si tengan alguna duda hasta donde hemos conversado ahorita. Bueno, más yo, un monólogo este. ¿Alguna duda? Sí, ¿no? Pueden poner corazoncitos o risas también. Tenemos la mano de Dulce María levantada. Adelante, Dulce. Sí, muchas gracias. Bueno, hasta el momento me ha parecido muy interesante y tengo la siguiente duda. En esta propuesta de diseño de proyecto social con enfoque de género a partir de la no violencia, ustedes que ya tienen la experiencia en el campo, no sé si me podrían apoyar en decirme cómo es que se visibiliza la participación real de las personas involucradas, ¿no? Cuando
hablan de elaborar un diagnóstico, por supuesto ahí está la participación de ellos, pero en el diseño de las estrategias o de las acciones que conforman este plan de proyecto, en donde está la implicación directa de estas personas partiendo de la propuesta transformativa, ¿no? Esto lo pregunto porque yo soy docente y estoy en una licenciatura en donde pues abordamos ciertas metodologías para que nuestros estudiantes pues salgan precisamente a realizar proyectos de intervención educativa y transformen las realidades. Pero bueno, una cosa es dentro del salón, ¿no? Hablar de metodologías y plantear un proyecto, y otra es pues tener a personas expertas como ustedes que nos puedan apoyar en dónde está esta implicación directa de los sujetos participativos realmente para que se dé esta transformación de la realidad que se busca. Esa es mi duda. Muchas gracias, Dulce. Creo entender la pregunta, voy a solo a confirmar. Entiendo que lo que me estás consultando es en particular sobre las personas que se ven favorecidas por el proyecto, ¿cierto? Sí. Ok. Mira, hay diferentes técnicas que se pueden utilizar y yo justo por eso ponía en morado 2 momentos del proyecto, ¿no? Uno que tiene que ver con el diagnóstico. No sé si podemos regresarnos a la filmina 20 más atrás. Es más adelante. Es la que le sigue, hermosa. Por favor. Una antes de esa. Gracias. Una antes. Gracias. Esto del diseño del proyecto, Dulce, a ver, lo que sucede es lo siguiente. En muchas ocasiones quienes proponen soluciones no necesariamente viven el problema o la necesidad, ¿no? Sino la observan desde afuera. Y entonces la percepción que las personas podemos tener de un espacio, de una dinámica en la que no estamos 24/7 puede ser muy distinta. Entonces sucede que si no tenemos un conocimiento de la dinámica 24/7, o sea, de todo un día, de un espacio físico en el que queremos intervenir, es muy posible que lo que nos encontremos cuando lleguemos va a ser algo distinto. Entonces, por esa razón, muchos de los proyectos incorporan dentro del primer momento un diagnóstico participativo. Y a partir del tipo de proyecto que quieren realizar es el tipo de diagnóstico que hacen. Y participativo, ¿para qué? Justo para conocer el sentipensar de las personas que están en el territorio donde está sucediendo el problema que a lo mejor observaste. Porque puede ser que tú observes algo y que cuando estés tú ahí adentro te des cuenta que a lo mejor esa era la consecuencia de un problema distinto, ¿no? Lo que tú estabas observando a lo mejor, no, pues no se trata, por decirte algo, ¿no? No se trata de la, no sé, de la violencia o del bullying en las escuelas, sino se trata de que no tienen actividades físicas que les permitan desahogar la energía y por esa razón pues canalizan su energía en una cuestión negativa porque es lo único que conocen en la manera de relacionarse porque lo ven aquí, acá y acullá, ¿no? Entonces, cuando tú intuyes, puede que tengas la suerte de saber qué pasa, pero por lo general no. Y los diagnósticos participativos pueden ser desde pegantinas, o sea, utilizar pegantinas de colores, ¿no? Como semáforos, qué les gusta, qué no les gusta. Aquí está una tocaya mía que nos tocó participar en un proyecto de prevención social de la violencia en Tijuana y se hacía un diagnóstico participativo con niñas y niños. Y ellos dibujaban cómo estaba su colonia y luego en un segundo dibujo cómo les gustaría que estuviera su colonia. Y esa ya es información que te están dando, ¿no? En una actividad que me tocó facilitar con mujeres de las comunidades del Cusco, en Perú.
hablaban muy poco español y yo muy poco su dialecto, si no es que nada, para ser honesta, nada. Y ahí lo único que tuvimos que hacer fue súper lúdica la actividad de evaluación piensa en una estructura de una casa donde está armada por ladrillos y cada ladrillo representaba algo y podíamos visualmente saber qué tan completo o no estaba algo, ¿no? En este caso, pues no sé, el proyecto del negocio productivo de sus cremas para el sol, ¿no? Y tú vas encontrando la manera de poder comunicar con las niñas, con los niños. ¿Qué color se siente la felicidad y en dónde? Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde se siente la tristeza? ¿Dónde se siente la felicidad? ¿Dónde se siente el amor? ¿No? Entonces tú puedes, en verdad, a partir de lo que tú quieras buscar o descubrir, encontrar una forma adecuada de hacerlo. También el que pregunta se somete a la respuesta, hay que saber qué preguntar, cuándo preguntar, en dónde preguntar, a quién preguntar, cómo preguntar. Porque, pues sí, porque a partir de cómo preguntamos también es como van a respondernos, ¿no? No sé si te contesté con eso. Y en cada momento también, dependiendo de lo que tú quieras explorar, es la forma en que te animo a que te diviertas también buscando formas distintas, ¿no? De poder conocer las historias de la gente. Hay muchas maneras, diagnósticos participativos, lo hacen fotografía participativa, ¿no? La gente toma las imágenes de lo que más te gusta de tu entorno, de lo que menos te gusta de tu entorno. Ya tienes información ahí. Con caritas felices, pónganme qué es lo que más les gusta, qué es lo que menos les gusta. O sea, tú puedes en verdad jugar con esto. Las historias de vida, los focus groups, sí, las entrevistas a profundidad, ¿no? Hay toda esta serie de técnicas que te permiten recolectar información. Hay unas que son muy divertidas en espacios públicos, no sé si has visto, se pusieron muy de moda y ya las ves más seguido, paredes negras donde la gente pueda escribir algo, ¿no? Hoy, ¿cómo te sientes? ¿Qué te gusta más de esta calle? ¿Cómo te sientes hoy, no? Y así puedes recolectar información también. Entonces, sí hay que saber con quién se quiere trabajar, qué se quiere transformar, hacia dónde lo queremos llevar, ¿no? Y bueno, voy a continuar porque aquí a lo mejor te responde puntualmente lo de la no violencia, Dulce, porque es algo que a mí en particular me preocupa. Siendo de Tijuana, me involucré en estos proyectos sociales, aprendiendo sobre primero le llamaban prevención social de la violencia. La verdad es que yo no sabía qué estaba haciendo hasta que después le encontré el nombre técnico. Prevención social de la violencia, y después me metí a temas de construcción de paz, de no violencia, de resistencia civil no violenta, de desobediencia civil no violenta, de movimientos sociales pacíficos. Y entonces todo esto que vamos a ver es una combinación de todo esto que me ha tocado aprender y mucho de lo que ya está ahí, que solo está adaptado a esta forma de observar y de diseñar los proyectos, ¿no? Y bueno, aquí para entrar en el tema de la no violencia, es importante ver a la no violencia como una filosofía, ¿no? Es un proceso que te exige también tener una cosmovisión política, tener un espíritu, ¿no? Educarte, planear, practicar, ¿no? Aquí los proyectos los vemos como un espacio para la acción no violenta, es encontrar también la forma en la que podemos ejercer el poder, las personas, ¿no? Las personas desde donde estamos, ya sea proponiendo una solución, y las personas que están instaladas en el territorio que queremos trabajar también para que pueda haber ahí una transformación real. Entonces queremos encontrar una forma distinta de relacionarnos y de ejercer nuestro poder como personas, ya sea en las familias, en las relaciones laborales, de pareja, familiares, ¿no? En las comunidades. Y todo esto sin usar la violencia. Entonces, usar el poder sin violencia. Aquí lo que yo quisiera también decir o señalar es que esto de la no violencia es resistir a la provocación de perpetuar roles de género, de contribuir a estas desigualdades,
a estas discriminaciones y a todas las violencias que nos atraviesan y que a lo mejor no estamos capaces todavía de reconocer puntualmente, ¿no? Y que en la medida en que lo reconocemos es más fácil sobrellevarlas, ¿no? Y después también transformarlas, pero hay un ejercicio importante que se tiene que hacer constantemente. Y bueno, y desde este espacio estamos desobedeciendo el mandato de privatizar los saberes y de concentrarlos. Así que compartir siempre es una invitación y compartir lo que aprendemos es una invitación que siempre les haremos. La siguiente, por favor, Charo. Muchas gracias. ¿Alguien de acá? Yo creo que al menos 2 personas que ya me han escuchado esta plática, si conocen este triángulo. El resto, ¿conoce este triángulo? David, Dulce, Patti, Itsuri. Dulce, sí lo conoces, perfecto. Marta, ¿lo conoces? Bueno, este triángulo de las violencias es de Galtung. Y bueno, aquí es de donde me instalo en las no violencias, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos transformar que estas violencias, ¿qué violencias en particular? Reconocemos 3 tipos de violencias. Una violencia estructural, que es esta violencia que no te permite acceder a tus derechos ni ejercerlos plenamente. Es esta violencia, pues, que sucede en las instituciones, es una violencia estructural. Las estructuras donde tú te las imagines, las estructuras de poder donde están instaladas en la familia, ¿no? En la pareja, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, ¿no? Y luego estas violencias estructurales, por lo general, pues yo no sé qué pasa primero, ¿no? Pero la violencia cultural es todos estos símbolos, lo simbólico, lo que apreciamos, ¿no? Lo que entendemos por la vida, todo lo que nos hace, digamos, tener actitudes muy específicas, lo cultural. Y la violencia directa es toda aquella violencia que se puede ver. La violencia directa es el golpe, la agresión, pues la física, la verbal, la psicológica también, ¿no? Esta violencia que ya la podemos notar en algún tipo de agresión. Y digamos que donde están instaladas estas violencias, este triángulo, ven ustedes ahí una línea roja. Lo que está por encima de esta línea roja es lo que vemos, ¿no? Y lo que está por abajo de esta línea roja es lo que es difícil de poder apreciar. Entonces, las violencias estructurales, que es cómo las instituciones te facilitan o no el acceso a tus derechos, es una violencia estructural. La cultural, cómo estos símbolos pueden sí, pues afectar la manera en que tú te puedas conducir libremente, tranquilamente, seguramente por el mundo, pues puede también tener hay un tipo de alcance, ¿no? Sí, puedes darle la siguiente, por favor. Gracias. No, es que aquí creo que se me fue una filmina. Y aquí la intención es, les decía, transformar con los proyectos. Entonces, transformar una violencia cultural para que las personas tengan acceso a sus derechos, ¿no? Acceso y que puedan ejercerlos plenamente, libremente, esos derechos. Una violencia cultural que lo que busca es un cambio de actitudes cuando se propone un proyecto que aborde esta violencia cultural, es un cambio de actitudes, de estos símbolos. Yo siempre les digo, la cruz, pues la puedes ver en una iglesia y la puedes ver en las banderas de la Segunda Guerra Mundial con Hitler, ¿no? La suástica y la cruz es prácticamente un símbolo que puede hacer que las personas entiendan la vida o vivan la vida de una forma y esto a su vez lleve que se comporte, ¿no? La violencia directa, este cambio de comportamiento que a veces buscamos. ¿Por qué les pongo esto? Porque resulta que nuestra solución, la solución que estamos proponiendo, tendría que ser muy puntual en dónde se va a instalar, qué tipo de cambio o transformación queremos realizar y en dónde la queremos instalar, ¿no? Porque la violencia, pues si bien puede ser un daño, un sometimiento grave, físico, sexual, verbal, psicológico, ¿no? Pues también pueden
pueden suceder de diferentes formas dependiendo de dónde sucedan, ¿no? Vamos a darle a la siguiente, por favor. Ay, mira, esto es lo que quería mostrar. Bueno, ¿qué queremos cambiar? ¿Una violencia directa? ¿Los comportamientos? ¿Qué comportamientos? ¿Cuáles comportamientos? ¿Entre quiénes? ¿No? ¿Cuándo sucede esto? ¿Cómo suceden estos comportamientos? Si es estructural, si es el acceso y ejercicio de los derechos, bueno, ¿qué derechos se está violentando? ¿De quién se está violentando este derecho? ¿Cuándo se violentó? ¿Cómo? ¿Qué institución? ¿No? Y si es una cultural, pues bueno, las actitudes, ¿qué tipo de actitudes estamos observando? ¿Entre quiénes son estas actitudes? ¿Quiénes las está teniendo? ¿Cuándo? ¿Cómo las está teniendo? Porque a partir de esto que queremos cambiar, puntualmente van a ser recursos, actores, recursos económicos, les decía, ¿no? Materiales, el tiempo, actores, me refiero a políticos, económicos y sociales, y riesgos específicos. Dependiendo de lo que queremos hacer y en dónde lo queremos instalar, pues todo esto va a variar, ¿no? Y también va a variar la forma en que vamos a documentar y vamos a a realizar el monitoreo, o sea, la observación de cómo está sucediendo y la evaluación de lo que está, de lo que estamos haciendo y cómo está resultando para ver si es posible después sistematizarlo, ¿no? Pero cada una de estas violencias que queramos atender, dependiendo en dónde, pues va a requerir cosas súper específicas. Y entonces, como para instalarlos en el espacio, a ver, aquí veo yo un comentario. ¿Dónde podemos consultar o contactar contigo? Te ponemos ahorita el correo electrónico, David, daniel@catalizador.social, ahorita te lo ponemos ahí en el chat. Y bueno, dependiendo de estas violencias que queremos atender, va a ser lo que vamos a requerir. Y ahora viene lo divertido. ¿Por qué les decía que es acupuntura social? Porque las violencias son bien puntuales y yo hace mucho leí un artículo del Universal donde detectaban 18 tipos de violencia, rescaté ese artículo y nada más, a la siguiente por favor, y nada más como para dar una, digamos, pues una repasadita, ¿no? Algo súper general, para que nos alcance el tiempo. ¿Se acuerdan, no? El triángulo de las violencias, la directa es la que está en la punta, la cultural en un extremo y la estructural en otro. Imaginémonos que estas violencias pueden suceder en diferentes espacios y este triángulo que yo les estoy mostrando ahorita es en el espacio íntimo, donde estás tú frente al espejo, tú en tu soledad, tú contigo misma, tú y tu almohada, ¿no? Y aquí podríamos observar una violencia estructural cuando hay una ausencia de autodeterminación o ausencia de autogobierno y que puede suceder porque hay una violencia psicológica, ¿no? Pienso, mi cuerpo no está bien, algo está pasando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también afuera todo el mundo me dice que la belleza luce así, la felicidad luce asado, ¿no? Y entonces pasan por mi cabeza tantas cosas que tengo que cumplir, que no estoy cumpliendo y que eso también, pues es cultura que pasa, ¿no? Y que puede que me lleve a tener, pues, conductas violentas y conductas violentas que atenten contra mi persona, ¿no? Por ejemplo, una mujer que no se sienta pues contenta con su cuerpo puede atentar y tener algún trastorno alimenticio, bulimia, anorexia, y esa es una cosa súper puntual que requiere una atención muy puntual porque requieres personal capacitado que pueda atender, que pueda llevar, orientar, que pueda acompañar para que en verdad se transforme este comportamiento, este entendimiento de la persona sobre su persona misma y pueda también transformar cómo es que se trata, ¿no? El autocuidado. Esto nada más por poner un ejemplo. Y luego hay, adelante por favor, violentómetros, que me encanta porque estos violentómetros pues nos permiten o nos facilitan instalar las violencias que se pueden ir observando en diferentes espacios, ¿no? Acá hay como 4 violentómetros que pudimos rescatar, ahorita se los vamos mostrando, pero aquí pues lo único que queremos hacer es compartir estas herramientas que ya existen, que ya han realizado otras instituciones, como para tenerlas de referencia y no necesitamos inventar nada, sino utilizar lo que ya hay y poderlo, pues, aprovechar. La siguiente filmina que yo les quiero mostrar
Este es en el entorno privado o relacional. Esto sucede dentro de la casa, con la familia, los amigos, la pareja, el amigovio, el quedante, el ligue, Tinder, Bumble. Otro día me dijeron otro más y no lo puse, no me acuerdo. Pero bueno, esto también, pues sucede y ahí sucede, hay un violentómetro en particular para las violencias en pareja, pero aquí, por ejemplo, en este espacio hay una violencia patrimonial, económica, familiar, doméstica, hay violencia feminicida, ¿no? Hay violencia de pareja, en el noviazgo, puede haber violencia política en el entorno familiar pensando en los poderes, quién los ejerce, contra quién, cuándo, cómo, ¿no? Eh, contra los derechos reproductivos también puede haber violencia de género, moral, mediática, ¿no? O sea, muchos tipos de violencia se pueden instalar aquí. Y la siguiente, por favor, hay violentómetros donde podemos incluso medir la violencia dirigida hacia la infancia y la violencia de pareja, ¿no? De estas instituciones que se han dado la tarea de poder instalar y darle un valor al tipo de violencia para que podamos reconocerla. Por eso es difícil saberse en un sitio si no tenemos el mapa que nos pueda dar la referencia, ¿no? Y poder también ahí dimensionar. Pues es lo mismo aquí, estamos tratando de dar herramientas, información que les permita a ustedes reconocer que los proyectos tienen que ser muy puntuales, ¿no? La siguiente, por favor. Hay otro espacio más, que es el espacio público en la comunidad, ¿no? Donde es el parque, la calle, la playa, el malecón, el puerto, el puente, donde hay pues como violencia social, violencia institucional, ¿no? La violencia de los servidores públicos, policía, la Guardia Nacional. Hay violencia económica también, hay violencia feminicida, hay violencia política, hay violencia contra los derechos en general, ¿no? Hay violencia publicitaria o mediática, todos los espectaculares que nos muestra estereotipos, la mujer bella, ¿no? O la felicidad, la riqueza, la prosperidad, o sea, como todos estos símbolos que cuando una vez los tenemos súper interiorizados, esos simbolismos cambian, este símbolo nos hace tener una actitud ante la vida y luego así un comportamiento, ¿no? Y eso así se va convirtiendo poco a poco. Bueno, entonces sí, es importante pues saber bien que existen todos estos tipos de violencia, ¿no? La que sigue, por favor. Y esta último lo pongo aquí donde sucede la intervención, porque resulta que las intervenciones o los proyectos por lo general suceden en un espacio que tiene reglas específicas. Es un espacio privado dentro de lo público, una escuela, un albergue, una casa hogar, una iglesia, el trabajo, el centro comunitario, la clínica, el taxi, el autobús. O sea, de estos espacios donde aquí pueden suceder. Puse ahí yo el violentómetro infantil, pero pudiera ser el laboral también. Puse el infantil porque pues nos dedicamos mucho a hacer proyectos con niñas, niños y adolescentes, pero aquí puede suceder todo tipo de violencias también, ¿no? La violencia institucional, la económica, la de género, la laboral también, si es espacio de trabajo, ¿no? La escolar, la docente. Y bueno, podemos ver, adelante por favor, que un proyecto podría ser tan puntual como nosotros queramos darle la vuelta a esa problemática, ¿no? Y aquí yo solo quiero hacer ver que existen diferentes espacios, el íntimo, o sea, que transitamos todo el tiempo. Yo, Daniela, voy del íntimo, después al privado, y después al público cuando salgo, y después a la oficina, y así voy y regreso, ¿no? Todo el tiempo. Y las personas pues están instaladas, pero en uno de estos triángulos, cuando estamos en una intervención nos encontramos en un triángulo, pero transitamos por todos estos triángulos todo el tiempo, todos los días. La siguiente, por favor. Y no solo eso, para ponerlo más crítico. No quiero alarmar, solamente quiero desmenuzar la realidad para que reconozcamos lo puntual que tiene que ser nuestro planteamiento, ¿no? Estas líneas que ahí ustedes ven, pues imagínense, son los espacios virtuales, el metaverso, lo digital, donde también hay violencia digital, ¿no? Donde hay en cada uno de esos espacios, en el Instagram, en el TikTok, el Facebook, el YouTube, el Twitter, acá ya les puse el Switch, el Tinder, el Bumble, el OnlyFans, todo esto. Hay algún tipo de,
o sea, hay una violencia también que se instala y que se ejerce en estos espacios. Adelante. Y yo creo que el ejemplo más puntual en estos espacios de la violencia digital es la ley Olimpia, ¿no? Que a partir de un suceso, pues viene toda una movilización para cambiar las leyes, ¿no? Que dijimos que teníamos que transformar leyes, reglamentos, ¿no? Las relaciones, todo esto que no está funcionando y que hace que lo único que suceda es que todo pues sea más complejo, ¿no? Y que la manera, en lugar de solucionar, pues se esté, digamos, dando vuelta, haciendo todavía mucho más complicado. Entonces, leyes, políticas, reglamentos, prácticas, instituciones, así lo hicieron en una ley. ¿Qué elementos claves debemos de tomar en cuenta como para el diseño de un proyecto? Pues sí, lo que habíamos conversado hace ratito con Dulce, tener claridad sobre el problema, obviamente, ¿no? Un planteamiento, hay una teoría de cambio, un marco de resultados, un plan de aprendizaje, monitoreo y evaluación, porque una vez ya diseñado, pues tenemos que aprender en estos momentos de reflexión, ¿no? De toda esta información que vamos recolectando, con elementos que nos pueden servir y que lo vamos a compartir en la próxima sesión, y pues sobre, obvio, un plan de sostenibilidad. No me quiero ir sin compartir las últimas filminas, me moví muy rápido, pero no sé si alguno de ustedes tengan considerado dentro de sus proyectos el tema de salud integral de quienes participan implementando los proyectos. Si no, yo nada más quiero aquí dar la siguiente, por favor, reconocer, como ya les mostré, que este es el caminito, ¿no? Que transitamos. La siguiente, por favor. Que la intervención sucede justo en el centro, pero tanto las personas con las que vamos a trabajar como quienes trabajamos en los proyectos, pues transitamos por esas violencias todo el tiempo. Transitamos lo suficiente, adelante, por favor, como para podernos, pues, transformar del espacio íntimo al espacio privado, ¿no? Algo nos puede pasar, nos asaltaron, pues no sé, nos trataron mal, nos discriminaron, nos violentaron, ¿no? O sea, todo esto puede suceder y la intervención sucede acá. Entonces, lo único que yo quiero señalar con esto que estoy diciendo es que vale la pena que empecemos a considerar en nuestros proyectos también la atención, la contención y la desconexión para las personas que están trabajando en la intervención, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con la atención? Si existe alguna situación de salud mental, poderla identificar, atenderla, contenerla y que las personas se puedan desconectar de estas emociones que despierta el estar interviniendo en espacios. Ya se reconoce después de la pandemia que la salud mental es importante, que hay que cuidarla, que hay que no solo cuidar a quienes vamos a asistir o con quienes vamos a trabajar o para quienes vamos a trabajar y servir, sino también pues quienes estamos haciendo eso posible, tenemos que atendernos y cuidar nuestra salud, ¿no? Entonces yo aquí lo que quiero es que tengamos presente que es importante crear espacios seguros de confianza y que pensemos siempre en las personas que también están implementando los proyectos, en su salud mental, en su bienestar, ¿no? Para poderlo hacer de la mejor manera. Y bueno, la que sigue, antes de diseñar, simplemente les sugiero, adelante por favor, les sugiero pues medir las fuerzas, ¿no? Una antes. Gracias. Medir las fuerzas como organización, sus fortalezas, sus debilidades, reconocerlas, tenerlas ahí muy, muy presentes en términos de conocimiento del entorno, de la población, del problema o la necesidad, tu fortaleza o debilidad en torno a los recursos humanos, si tiene la capacidad, la experiencia, el recurso financiero es suficiente, el recurso material es el necesario, el equipamiento lo tenemos todo, tenemos el tiempo, el prestigio que requerimos para también tener la confianza de la gente, ¿no? Las alianzas actuales y las oportunidades o amenazas en relación a los actores políticos, económicos, sociales, las alianzas estratégicas, los contextos políticos, económicos, sociales, ¿no? Esto es importante tomarlo en cuenta y irlo observando también
porque a medida en que va cambiando el entorno, pues tendríamos que tener también la capacidad de adaptarnos, de identificar que algo cambió y saber si eso implica un riesgo y poder hacer la modificación en nuestra propuesta. Ya para terminar, porque yo sé que ya estamos ya en tiempo, ¿no? En esta ocasión solamente vimos el antes, digamos, del proyecto y el diseño, donde pues ya sabemos la necesidad del problema, tenemos los antecedentes y los antecedentes más en relación a la historia, ¿no? del espacio físico, de la población a lo mejor, o del problema también en particular, características de la población, si estamos trabajando con una población específica, pues tenerla bien delimitada. Ya vimos que a partir de las características son las implicaciones, ¿no? No puedo decir que voy a hacer un taller de empleabilidad para jóvenes a las 8 de la noche en una zona de alto riesgo, ¿no? No puedo decir que voy a hacer el taller para las mujeres a la hora que llevan a los niños y a las niñas a la escuela o a la hora que tienen que dar de comer en una comunidad que ya tienen esa responsabilidad, ¿no? Entonces hay que conocer las características, el contexto, ya les decía, los recursos disponibles, los que tenemos y los que están en el espacio, los actores locales, los riesgos de amenazas y en el diseño puntualmente los antecedentes de la problemática o la necesidad, porque a veces son problemas arraigados que van evolucionando y posiblemente solo nos queremos enfocar en una sola cosa de todo el problema, ¿no? Y ahí si tenemos el antecedente podemos señalar también en qué nos queremos concentrar, las necesidades, los problemas, el objetivo general y específico, porque una vez identificadas las necesidades, podemos sí plantear un objetivo, ¿no? A partir de lo que podemos hacer. El plan de trabajo, el plan de monitoreo, el plan de sostenibilidad. Y por favor, yo no lo puse tanto, pero los protocolos de seguridad, más allá de seguridad integral, pensando también la salud mental como parte de la seguridad integral, de la salud integral, la seguridad es importante. Protocolos de seguridad, si ustedes van a asistir a espacios que tienen altos índices de violencia, es importante. Si ustedes van a promover el sistema de justicia, promover pues la salud sexual y reproductiva de la población LGBT, por ejemplo, ¿no? Como todos estos temas que no son tan aceptados por la mayoría de la gente, por el tema del aborto también, que pueden ser temas delicados, ustedes tengan un protocolo ahí de seguridad para poder responder adecuadamente, no de una forma violenta, a cualquier situación que se les pueda enfrentar ahí. Creo que hasta aquí llegué yo con mis filminas, me fui de un minuto de más, pero no sé si tengan ahí dudas, comentarios. Me fui súper rápido, hasta se me secó la lengua. Pero creo que abordamos los puntos importantes. Esto del diseño va mucho más allá. Aquí yo les quise dar elementos para que tengan presentes que queremos transformar las relaciones, que queremos mitigar y disminuir las discriminaciones, las desigualdades. Y para que eso pase sí o sí, tenemos que reconocer que todas las personas tienen todos los derechos y que nuestras características pueden facilitarnos o no el tener acceso a ellos. Y pues bueno, yo me quiero despedir con esto. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna contribución. David, te damos la palabra. No, era un aplauso. Estoy muy a gusto con los comentarios que se dieron en la conferencia. Gracias. Muchas gracias. Estamos ahí a un correo de distancia, a unas redes sociales de distancia. Adelante. Ay, tocallita hermosa, levantaste la mano. A los aplausos, a la claridad de la que estuvo muy enriquecedor escucharte, la claridad de la exposición, gracias por tu capacidad para que podamos escuchar cómo va a partir de esa historia. Muchas gracias, corazón hermosa. Gracias por estar aquí presentes. Estamos a un correo de distancia, un mensaje de distancia. Con mucho gusto podemos compartir esto
y más. Si tienen oportunidad de acompañarnos a la próxima sesión, será un gusto verles en la próxima sesión. Por acá nos dicen Patricia Excel, muchas gracias, excelente exposición. Y Dulce, muchas gracias por un espacio de mucho aprendizaje, fue muy clara la exposición, saludos. Y bueno, le doy la palabra a mi compañera Sharon para que pueda cerrar el evento. Bueno, muchas gracias a todas, todes y todos por haber participado con nosotras en esta primera sesión sobre diseño y monitoreo y evaluación, perdón, de proyectos desde la no violencia. Les recordamos que en el marco de la Semana G-Local de Evaluación 2022 tendremos la segunda sesión del aprendizaje, monitoreo y evaluación AME desde la no violencia, y que será el próximo jueves 2 de junio a la misma hora. Ahorita mi compañera les compartirá el link del registro también en nuestras redes sociales y también por medio de la plataforma. Les estaremos dando un recordatorio. Y si les interesa conocer más sobre nuestro trabajo, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y página web, donde nos encuentran como catalizador.social. Y nos despedimos con un fuerte abrazo virtual y les invitamos a demostrar su amor por la humanidad, sumándose a una causa que promueva la construcción de paz y la no violencia, como catalizadores sociales y constructoras y constructores de paz. Hasta luego. Muchas gracias, nos vemos, cuídense mucho.